Escribiendo Aloha para el mundo. SR Radio. Acorta las distancias mundiales. www.srradio.com.es. Este es su noticiero. Prensa Radial. SR Radio. En Prensa Radial, el análisis político del momento. Seguimos informando a través de Prensa Radial, noticiero que se transmite desde la provincia de Loja, República del Ecuador. Antes de iniciar con opinión directa a través de este medio de comunicación, queremos también agradecer por el sinnúmero de seguidores en YouTube y también en Facebook, de los comentarios que realizamos desde la provincia de Loja en el contexto de la realidad nacional. Y sobre este tema, vamos a analizar la situación de lo que fue, al parecer, una sencilla votación al interior de la Asamblea Nacional Legislativa, cuando dos autoridades, la una del poder, bueno, se habla del poder, pero es de la función del Estado, que es la Asamblea Nacional Legislativa, y la otra de la Fiscalía General del Estado, no institucionalmente, no estamos haciendo referencia a la institución, sino a los dos directivos de dichas instituciones, el señor José Serrano y el señor Vaca Mancheno. Cuando manifestábamos el poder de las palabras y la ruta del dinero, bajo esas circunstancias, el imperio de la verdad comienza a generar ya sus propias vertientes y caminos para hacer florecer la parte objetiva, real y verdadera de lo que ha sucedido en el tema de la República del Ecuador. Principalmente el tema corrupción económica y los delitos administrativos que deben de configurarse correctamente. Este cruce de fuego informativo se lo dio en los medios de comunicación locales e internacionales, donde internacionalmente el mundo observó la calidad ética, moral y profesional de un fiscal, cuya autoridad al pueblo del Ecuador le fustigaban para que cumpla lo que dicen los conceptos jurídicos de la Revolución Ciudadana. Pero cuando se trata de cumplir dichos conceptos jurídicos ideológicos, ellos sí se alejan de ese principio jurídico, porque no les favorece, porque no es la normativa o el cuerpo jurídico real y consciente de acuerdo a una valoración de los derechos fundamentales de la humanidad. En una cadena internacional le preguntaban al señor fiscal general, ¿por qué no siguió los pasos que determina el Código Integral Penal sobre un audio que estaba en las redes sociales? Para ellos no hay ley, pero para el pueblo sí existe esa ley ideológica. Ley ideológica que violenta derechos fundamentales de la humanidad. Pero en ese contexto, en ese cruce de fuego informativo, surgieron muchas verdades, muchos aspectos de información, mucha auditoría que tiene que ser planteada por los señores asambleístas y también por el pueblo ecuatoriano. Ya no tenemos que dejar únicamente a las autoridades que ellos determinen responsabilidades y culpabilidades. No, es el pueblo ecuatoriano el que tiene que movilizarse y exigir investigaciones profundas sobre ese cruce
de fuego informativo entre el señor presidente de la Asamblea Nacional Legislativa y el fiscal general del Estado. Por la cantidad de información. Y es una información de corrupción y es una información que ha violentado derechos fundamentales de muchos seres humanos en el Ecuador. La Asamblea Nacional Legislativa intentó utilizar una de las armas que tiene dicha asamblea, que es el proceso de fiscalización. Y manifestaban que se presente la renuncia de dichos funcionarios. A lo mejor en primera instancia era lo oportuno y lo correcto. Pero no tenemos que leer políticamente el momento, sino jurídicamente el momento también. Y ese momento jurídico va a permitir que responsables directos de actos lesivos contra el Estado ecuatoriano puedan ser absueltos de responsabilidad al permitirles el camino más fácil y la salida más olímpica que se pueda tener. El que puedan presentar una renuncia e irse a los paraísos, no fiscales, sino a los paraísos del buen vivir que tienen otras latitudes del mundo, aquel mundo que tanto lo estigmatizaron manifestando que era el imperialismo. Allá posiblemente vayan a degustar y gastar lo mal habido en aspectos de corrupción en el Estado ecuatoriano. Entonces, hay que leer políticamente el momento, pero más profundamente el tema jurídico. A lo mejor no es necesario que presente en este momento la renuncia el señor fiscal general y el señor presidente de la Asamblea Nacional Legislativa, sino que primero comparezcan como directivos de dichas instituciones del poder del Estado ecuatoriano, para que en un acto de fiscalización directa de los asambleístas puedan determinar de cómo se ha utilizado dichos poderes en contra del pueblo, en contra de las bases de la República y en beneficio personal y grupal ideológico. Y bajo esas características, a lo mejor determinar responsabilidades penales y administrativas en esas condiciones. Y a lo mejor, bajo ese ordenamiento de no permitir que renuncien, a lo mejor se abra el camino de una discusión serena y profunda para decir cuáles son los niveles de garantía que debe de tener un poder del Estado ecuatoriano y también las autoridades de control para evitar el abuso de estos avivatos, de estos mercenarios de lo que sería el poder jurídico de dichas instituciones. ¿Qué es lo que decía Cristina Reyes, asambleísta de la República del Ecuador, sobre este tema? Y allí sí, antes de poner las declaraciones de la señora Cristina Reyes, también demandamos de un mayor conocimiento y análisis de los medios de comunicación, de los sectores políticos y también de la ciudadanía. No son momentos fáciles, son momentos difíciles. Hay una estratagema bien estructurada de carácter internacional para apoderarse de América Latina desde el punto ideológico fundamentado en los votos de los ciudadanos. Han modificado estructuras de la República para enraizar lo que sería una corrupción y un poder ideológico. Pero resulta que la virtud de la parte jurídica permite el perfeccionamiento de la misma. Y hoy estamos observando ese perfeccionamiento. Pero escuchemos qué decía la asambleísta Cristina Reyes sobre este tema. Ecuatorianos, en la vida hay que actuar con responsabilidad en momentos de crisis. Es quizá el camino menos comprendido, pero el más racional
cuando otros intentan generar caos y pescar a río revuelto. Ustedes me conocen y saben que me he enfrentado a la corrupción correísta y que he luchado fervientemente por los derechos de los trabajadores y nuestros jubilados por una seguridad social digna. Luego de la comparecencia del fiscal general de la Nación y del presidente de la Asamblea Nacional, Serrano y Vaca y Serrano se van. No es que van a renunciar, van a ser destituidos. Es cuestión de tiempo. Estén atentos. Ecuatorianos. Perfectamente. Estas eran las declaraciones de la asambleísta Cristina Reyes. Justificaban la forma de razonar al interior de la Asamblea Nacional Legislativa, que tiene que ser en esa profundidad, ver la pertinencia de lo que es necesario y vital para la República del Ecuador, o ver la pertinencia de un grupo ideológico que ha saqueado las arcas fiscales del Estado ecuatoriano y también ha saqueado lo que es el esfuerzo del pueblo ecuatoriano que se ha pagado a través de impuestos. En eso tenemos que ser claros. ¿Qué pasaría si hubiesen renunciado directamente a las ciudades del imperialismo, como ha sido la costumbre de muchos corruptos que han sido señalados por la parte jurídica de ellos a nivel del Ecuador? Pero ellos no se van a Cuba, ellos no se van a Venezuela, ellos no se van a China, ellos no se van a Rusia, peormente a Irán, sino a Europa y Norteamérica, a degustar y disfrutar de aquellos paraísos terrenales construidos por los seres humanos. Pero ese es otro tema. Pero en el análisis de lo que dice la asambleísta Cristina Reyes, que son algunos asambleístas tienen una posición en ese sentido. En lo personal, creo que los señores tienen que explicarle al pueblo ecuatoriano, el presidente de la Asamblea Nacional Legislativa tiene que explicarle al pueblo ecuatoriano cuál fue su actuar frente a estos hechos de corrupción señalados, frente a conversaciones particulares que en este momento deben de ser judicializadas por la estructura institucional del Estado, para que el pueblo ecuatoriano exija no rectificaciones, sino juzgamiento a dicho atropello en contra de la República. Y para que la Asamblea Nacional Legislativa, bajo ese carácter, pueda poner medidas de seguridad para el manejo administrativo y económico y también político y de fiscalización de la presidencia de la Asamblea Nacional Legislativa. Para que no vaya ningún violador de la confianza del pueblo ecuatoriano. Y frente a esa comparecencia, sí, detallar lo que sería la destitución del presidente de la Asamblea Nacional Legislativa, para que no queda o no quepa un pequeño rezago jurídico que pueda permitir una reclamación nacional o internacional por la violación de supuestos derechos políticos de dicho ciudadano. El señor Vaca Mancheno, por su propia boca muere el pez. Al declarar en CNN Internacional que era un audio que estaba de información pública en las redes sociales y que ese audio había que hacerlo conocer, está bien para un ciudadano silvestre y común del pueblo ecuatoriano aseverar dicha circunstancia. Pero un ciudadano que administra la Fiscalía General del Estado, estamos hablando de la institución de control de mayor envergadura que tiene la República del Ecuador, de la cual el pueblo ecuatoriano, a través de sus impuestos, paga esa perfección del conocimiento a dichos funcionarios. Y resulta que cuando se trata de hacer cumplir y respetar conceptos jurídicos, así sean viciados en el nivel ideológico, resulta que para ellos no existe ley. Entonces, ¿de qué calidad moral y ética estamos hablando? Automáticamente está la destitución por su propia boca
y por sus propios medios de información declarados en cadenas internacionales. Aquí no entra ni quepe lo que sería violación a ningún derecho político de dichos ciudadanos. Ellos han irrespetado la República, han irrespetado al pueblo ecuatoriano. Han permitido que el recurso de aquella esclavitud económica propiciada por el anterior gobierno, de aquel saqueo de los recursos naturales del Estado y que son de propiedad del pueblo ecuatoriano, estén en bolsillos netamente particulares. Yo creo que en este momento la esperanza que tiene el pueblo ecuatoriano es de comenzar a juzgar y a destituir a aquellos violadores de lo que ha sido las bases del republicanismo en el Ecuador. Y si tenemos que confrontar jurídicamente las tesis de lo que es el verdadero Estado de la República del Ecuador frente al Estado de propaganda y frente al Estado idealista, tendremos que irlo cuantificando para aquellas anomalías que están dentro de la Constitución de Montecristi, porque allí está el problema real de toda esta corrupción en la actual Constitución de la República del Ecuador, que fue hecha simplemente por razonamiento ideológico y el respaldo y aplausos de muchos asambleístas constituyentes. Hoy es el deber de reflexionar profundamente en esos temas jurídicos y también de constitución. Pero tenemos que ser claros. Tenemos ya que ir señalando a los verdaderos corruptos que han permitido esta trama dentro de la República del Ecuador. Y los objetivos de esta fiscalización es dar con el paradero de quien permitió la real corrupción en el Ecuador. Dicho nombre no está lejano, porque en la campaña propagandística del estado de propaganda y de distorsión informativa, se manifestaba que todo lo hacían por la patria grande, de los corazones ardientes y mentes lúcidas, de las manos limpias. Y resulta que aquel eslogan propagandístico de una revolución es el contundente enemigo de aquellos que violentaron las bases del republicanismo en el Ecuador. Se está invitando a marchas a nivel nacional, que cada una de las ciudades de la República del Ecuador puedan realizar una protesta presencial para decir: corrijamos estos errores y castigamos a la corrupción y a los corruptos. Aquí tenemos parte de un audio que se está difundiendo a nivel nacional en las redes sociales de cómo los ciudadanos están convocando para realizar una gran movilización y decirle al presidente de la República actual: castigue, juzgue y también meta a la corrupción en los barrotes del aprendizaje a respetar al Estado ecuatoriano. Aquí tenemos parte del audio. Corruptos. Estamos aquí en la avenida de los Iris con ecuatorianos, con verdaderos patriotas, invitando para el próximo día jueves a darnos cita aquí, en esta calle, en esta avenida emblemática que ha despertado Quito. Quito está de nuevo en las calles y este jueves 8 de marzo, por el Día de la Mujer y por un día histórico para nuestro Ecuador, les invitamos a que todos nos demos cita aquí nuevamente a las 5 de la tarde para decir fuera, todos fuera, porque se quedó una podredumbre en el gobierno y ya no queremos que todos estén. Queremos un gobierno transparente, limpio y honesto. Por eso este jueves te esperamos a las 5 de la tarde en la tribuna de los Iris. Cuento contigo. ¡Fuera corruptos! Estos son los ciudadanos que se están activando en las redes sociales, invitando al pueblo ecuatoriano a movilizarse. Esto va a ser por el Día de la Mujer.
la mujer luchadora y trabajadora, no como dice y recoge la historia en los momentos de independencia, donde hay una frase que a lo mejor pueda ser peyorativa, no la vamos a utilizar, pero que calzaría perfectamente para algunas defensoras ideológicas dentro de la Asamblea y también fuera de la Asamblea. Y en este tema sobre lo que es las movilizaciones, hay que señalar un aspecto fundamental. El ciudadano quiere que se vaya perfeccionando el argumento jurídico que permita juzgar a los corruptos. ¿Qué ha pasado con los asambleístas que hasta el día de hoy no quitan ese documento de que tiene que haber un informe de la Contraloría para poder juzgar los actos de corrupción? Acto lesivo en contra del Estado ecuatoriano. Pero en esta información hay algo más grave y profundo que se produjo, como es el tema del 30 de septiembre, en la cual la corrupción política e ideológica y también de justicia determinó que el 30 de septiembre había sido un atentado en contra del Poder Ejecutivo. No estamos utilizando las palabras que quieren que se utilicen, pero el atentado, ¿quién lo propició? En la cual dicha actuación puso en enfrentamiento a dos instituciones de la República del Ecuador, instituciones llamadas a precautelar y dar seguridad al pueblo ecuatoriano: las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y por ende al pueblo ecuatoriano y al nivel institucional. ¿Todo por qué? Porque la planificación surgida desde Cuba y otras latitudes del planeta, porque esto no es únicamente en el Foro de Sao Paulo, allí simplemente se firmaron los acuerdos políticos en América Latina para permitir que puedan acceder al Poder Ejecutivo algunos ciudadanos en diversos estados latinoamericanos a través del ejercicio democrático como es el voto. Y allí ocurrió algo que el señor Polid denunció y dijo, un aspecto informativo que tiene que ser profundamente investigado. Nunca hubo un golpe de Estado. Lo que hubo fue una estrategia armada por ellos mismos. Eso dijo el señor Polid, que anteriormente era el Contralor General del Estado ecuatoriano. No sé si tenemos el audio del señor Polid, pero también tenemos una grabación en la cual estos dos periodistas, Lindo San Martín y Pablo San Martín, preguntaban a una autoridad cantonal si fue o no fue golpe de Estado en aquella época. El 4 de octubre del 2014, a pocos días de haberse producido dicho acto que tiene que ser corregido en lo que es las páginas de la historia del pueblo ecuatoriano. No puede quedar sesgo informático histórico redactado por plumas ideológicas de una revolución, porque allí se desconfiguró la historia de la República del Ecuador y se está vendiendo otro sistema informativo surgido en una vertiente ideológica. Nuestra posición como ciudadanos de Estado ecuatoriano es de que el pueblo ecuatoriano tiene que exigir no verdades, sino justicia al tema de corrupción en el Ecuador. Las verdades podemos escribirlas a través de los medios de comunicación y en la página de cómo se actuó y cómo se saqueó al Estado ecuatoriano. Pero queremos dejar un precedente y también sembrar una doctrina jurídica que permita a los futuros asambleístas asegurar constitucionalmente el manejo administrativo de los poderes del Estado. Y eso se lo logra a través
de juzgamientos claros, profundos, fundamentados en un debido proceso, que a lo mejor tengamos que acudir a la legislación internacional o simplemente retornar a lo que era la Constitución de Sangolquí o de los cuarteles que le llamaban peyorativamente, o al cuerpo jurídico anterior antes de que se instaure lo que sería el Código Integral Penal. Porque en dicho código también se permite la corrupción en el Ecuador. Y tenemos que ir a ese conocimiento y a ese dato histórico de cuál ha sido el perfeccionamiento jurídico del Ecuador para poder juzgar y dejar como doctrina, como jurisprudencia de cómo se tiene que actuar en momentos de corrupción dentro del Estado ecuatoriano. Para evitar que aquellos malhechores de la República puedan estar disfrutando de la riqueza del pueblo ecuatoriano en otras latitudes del mundo. Este es un comentario que lo hacemos fundamentado en la necesidad de que tenemos que tener un espíritu de ciudadanos de Estado y no simplemente un espíritu de ciudadanos de orden político. Lo político es bueno, pero hoy la República demanda que seamos ciudadanos de Estado. Y el respeto que queremos es que el Poder Judicial, aunque hay serias dudas, en la entrevista del periodista Carlos Vera a una exfuncionaria del Poder Judicial, dicha funcionaria dio las declaraciones de cómo se intimidaba para poder juzgar a otros ciudadanos, quitándoles lo más preciado que tiene un ser humano, la libertad y la inocencia en sus virtudes durante el Estado. Las lágrimas de aquella ciudadana que ejerció el poder político y de justicia del Ecuador, por más lágrimas que derrame, era también la virtud de ser honesta, de ser sincera y más que todo con un valor ético y moral de gran envergadura. Por más orden, por más disposición de un nivel jerárquico, ella tenía que determinar los principios y valores de derechos de un ciudadano frente a decisiones netamente de orden particular. Allí no caben las lágrimas. Allí simplemente lo que entra es pague por sus errores, por no haber sido honesta y también con un valor ético y moral bien planteado. Tenemos que tener jueces de ese orden, de esa calidad, honestos, serios y fundamentados en derecho, no en temores cuando el superior le dice de esta forma tienes que juzgar a otro ser humano. Seguimos informando a través de Prensa Radial, noticiero que se transmite desde la provincia de Loja, República del Ecuador. Describiendo a Loja para el mundo. SR Radio. Acorta las distancias mundiales. www.srradio.com.es. Este es su noticiero. Prensa Radial. SR Radio.